Nació con una fecha que suena a promesa, 18 de octubre de 1850, pero su primera imagen del mundo no fue una cuna tranquila, fue el filo de la necesidad. Imagina a un niño mirando un plato casi vacío y entendiendo, sin que nadie se lo explique, que el hambre no es un accidente. Es una norma escrita por otros. Ahora imagina que ese niño, décadas después, se sienta frente a ministros, generales y obispos y les habla como si no les debiera nada. Ese niño fue Pablo Iglesias Posse, y lo más inquietante es esto. No llegó allí por un golpe de suerte, sino por una cadena de decisiones tomadas contra reloj, como si la vida le hubiera puesto una cuenta atrás desde el principio. Su historia empieza en Ferrol, en una España de uniformes, arsenales y jerarquías. Ferrol era mar y metal, disciplina y ruido de martillos, pero la infancia de Pablo no tuvo épica naval. Tuvo ausencia. Su padre, trabajador humilde, murió cuando Pablo era muy pequeño. La muerte, para una familia pobre, no es solo duelo, es desahucio lento, es el futuro encogido. Su madre, Juana Posse, quedó con 2 hijos y una pregunta brutal. ¿Cómo se sobrevive cuando el mundo te cierra la puerta en la cara? La respuesta fue Madrid. No un Madrid de salones, sino el Madrid de los patios interiores, de las escaleras oscuras, de los oficios que destrozan las manos. La capital no los recibió, los tragó. En los barrios populares, la miseria no se escondía. Se exhibía en la ropa remendada, en las colas, en los niños que trabajaban antes de aprender a escribir. Pablo entró pronto en ese engranaje. Fue aprendiz, recadero, chico para todo. Y, sin embargo, en medio de esa maquinaria, ocurrió algo que parece pequeño pero cambia una vida. Aprendió a leer, no como un lujo, sino como un arma. La lectura para un niño pobre es una forma de desobediencia, porque cuando lees descubres que el mundo podría ser distinto, y esa idea es peligrosa. A los 12 años lo colocaron como aprendiz en un taller de tipografía, la imprenta, un lugar donde el plomo se derrite y las palabras se solidifican. Allí, entre cajas de tipos, tinta negra y el ritmo hipnótico de las prensas, Pablo encontró su oficio, y sin saberlo, su destino. El tipógrafo no solo imprime, toca el nervio de la época. Por sus manos pasan periódicos, panfletos, discursos, proclamas. Cada línea compuesta es una chispa potencial, y en una España donde la censura y el miedo eran herramientas de gobierno, la imprenta era un campo de batalla silencioso. El taller era duro, jornadas interminables, salarios bajos, pulmones llenos de polvo, dedos manchados de tinta como si fueran culpables de algo. Pero también era una escuela. Pablo escuchaba conversaciones de obreros mayores, discusiones sobre salarios, sobre huelgas, sobre la injusticia cotidiana, y, sobre todo, veía una contradicción que lo marcaría. Los que producían la riqueza vivían como si fueran prescindibles. Esa idea, repetida día tras día, se convirtió en una obsesión. Madrid en esos años era un hervidero político. La monarquía de Isabel II se tambaleaba. La corrupción era un rumor constante. Y en las calles se respiraba un descontento que no cabía en los periódicos oficiales. En 1868 estalló la Revolución Gloriosa. Para muchos fue un cambio de bandera. Para otros, una esperanza. Para un joven tipógrafo como Pablo, fue la prueba de que el poder no era invencible. Si un régimen podía caer, entonces el mundo no estaba escrito en piedra. Pero también aprendió otra lección. Las revoluciones pueden ser robadas por quienes saben hablar mejor que quienes sufren más. En ese clima, Pablo se acercó a los círculos obreros y republicanos. No era un orador brillante todavía. Era, sobre todo, un trabajador que escuchaba y tomaba notas mentales. La política no le llegó como una teoría elegante, sino como una necesidad práctica. ¿Cómo se defiende un obrero cuando el patrón decide el salario, el horario y hasta la dignidad? ¿Cómo se organiza la rabia para que no se convierta en derrota? La tipografía le dio algo más que un sueldo. Le dio acceso a ideas, en los ateneos, en las sociedades de socorro mutuo, en reuniones discretas donde se hablaba con cuidado porque la policía también escuchaba. Pablo empezó a formarse. No en universidades, sino en la calle y en la imprenta. Leyó lo que pudo, discutió lo que entendió, y cuando no entendía, preguntaba. Esa terquedad, la de no aceptar la ignorancia como destino, fue una de sus primeras rebeldías. Pero la vida no le daba tregua. La pobreza no es un episodio. Es un estado permanente que te obliga a elegir entre el presente y el futuro. Y Pablo, aún así, eligió el futuro. Se convirtió en tipógrafo cualificado. Un oficio respetado dentro del mundo obrero porque implicaba alfabetización y contacto con la prensa. Ese detalle es clave. En una sociedad donde muchos trabajadores no sabían leer,
El tipógrafo era un puente entre la palabra escrita y la calle, y Pablo empezó a entender que ese puente podía convertirse en carretera. En 1873 llegó la Primera República. Duró poco, pero su impacto fue enorme. España parecía abrir una puerta, y al mismo tiempo se desangraba en conflictos. Guerras carlistas, tensiones regionales, luchas internas. Para un joven militante obrero, la República fue una promesa y una advertencia. Promesa porque demostraba que el orden podía cambiar, advertencia porque el cambio sin organización se desmorona. Pablo observó cómo los proyectos políticos se fragmentaban, cómo las alianzas se rompían, cómo la esperanza podía convertirse en caos. Y en ese caos, la clase trabajadora seguía siendo la última en la fila. La restauración borbónica con Alfonso XII trajo una apariencia de estabilidad, pero era una estabilidad construida sobre el turnismo, el caciquismo y la exclusión. Se votaba, sí, pero el resultado se cocinaba en despachos. Se hablaba de nación, pero se ignoraba a quienes la sostenían con sus manos. Para Pablo, esa normalidad era una trampa, un sistema diseñado para que nada esencial cambiara. Y aquí aparece el conflicto que lo perseguirá toda su vida. La lucha contra un Estado y una élite que consideraban al obrero un instrumento, no un ciudadano. En esos años, Pablo se vinculó a la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, que había prendido en España con fuerza, especialmente en ambientes obreros, pero el movimiento obrero estaba dividido. Anarquistas y socialistas discutían no solo estrategias, sino visiones del mundo. Unos desconfiaban de la política institucional. Otros creían que sin organización y sin presencia pública, la clase trabajadora quedaría condenada a la invisibilidad. Pablo, que había visto cómo las promesas se evaporaban, empezó a inclinarse hacia una idea concreta: construir una organización propia, disciplinada, capaz de resistir el tiempo y la represión. La represión no era una palabra abstracta, era la policía entrando en reuniones, era el miedo a perder el trabajo por ideas peligrosas, era la sospecha constante. En una España donde el orden se defendía con porras y expedientes, militar era arriesgar el pan. Y ahí está la cuenta atrás. Cada decisión política podía costarle el empleo, la libertad, incluso la vida. No era un héroe de novela. Era un obrero que sabía que el precio de hablar podía ser el silencio forzado. Aún así habló, y cuando no podía hablar imprimió la prensa obrera, los folletos, las hojas clandestinas o semiclandestinas. Eran la sangre de un movimiento que todavía no tenía rostro. Pablo entendió que la palabra escrita podía atravesar muros, que un artículo podía viajar de mano en mano, doblado en un bolsillo, leído en voz baja en un taller, comentado en una taberna. La tinta era una forma de conspiración. En 1879, con apenas 28 años, esa intuición se convirtió en acto. En Madrid, junto a un pequeño grupo de compañeros, obreros, tipógrafos, gente sin títulos pero con hambre de justicia, Pablo participó en la fundación del Partido Socialista Obrero Español. No fue un nacimiento con fanfarrias, fue casi un susurro en una ciudad enorme. Pero ese susurro tenía una ambición descomunal: que la clase trabajadora dejara de ser un rumor y se convirtiera en sujeto político. El PSOE nació con una idea que parecía simple, y por eso era explosiva: organizar a los trabajadores para conquistar derechos, para disputar el poder, para cambiar las reglas. Y Pablo, desde el principio, se convirtió en una figura central, no por carisma teatral, sino por constancia, por esa capacidad de aguantar cuando otros se cansaban, por esa disciplina que no era fría, era supervivencia. La fundación del partido no resolvió nada, lo complicó todo, porque a partir de ese momento Pablo ya no era solo un tipógrafo, era un objetivo. La vigilancia aumentó, las dificultades también. Había que convencer a obreros agotados de que se organizaran después de jornadas interminables. Había que recaudar dinero donde no había dinero. Había que sostener una estructura en un país donde el sistema estaba diseñado para aplastar cualquier alternativa y, además, había que enfrentar las críticas desde dentro del propio movimiento obrero, las disputas ideológicas, las sospechas mutuas. Pero Pablo tenía una ventaja: conocía el precio de la derrota. Lo había visto en la cara de su madre, en los talleres, en los barrios donde la enfermedad era rutina. Sabía que la resignación mata lento, y por eso insistía. Reunión tras reunión, texto tras texto, discusión tras discusión, fue construyendo algo que no se ve en las fotos: una red de confianza. En 1881, el gobierno liberal de Sagasta permitió cierta tolerancia hacia asociaciones y prensa, y esa rendija legal fue aprovechada por los socialistas. No era libertad plena, era un respiro. Y Pablo lo entendió como lo que era:
una oportunidad con fecha de caducidad, porque en España las aperturas políticas se cerraban de golpe. Había que correr antes de que la puerta se cerrara otra vez. En 1886, esa carrera tomó forma en papel. Apareció El Socialista, el periódico que se convertiría en la voz del partido. Pablo estuvo en el centro de ese proyecto. Para un tipógrafo, dirigir o sostener un periódico no era solo un trabajo, era una declaración de guerra. Cada número era un desafío al relato oficial. Cada editorial era una piedra lanzada contra un muro enorme, y el muro, por supuesto, devolvía golpes. Multas, persecuciones, presiones, pero el periódico también era una promesa, la de hablarle directamente a quienes nunca eran escuchados. Y ahí, en esa mezcla de tinta y urgencia, Pablo Iglesias Posse dejó de ser solo un hombre con una biografía dura, se convirtió en una voz que empezaba a sonar más allá del taller, más allá del barrio, más allá de Madrid. Una voz que, sin saberlo todavía, estaba a punto de entrar en el escenario donde el poder no perdona, porque lo que viene después no es la historia de un ascenso cómodo, es la historia de un hombre que se mete en la boca del lobo con una sola arma, la organización, y con una amenaza constante sobre la cabeza, el tiempo de los gobiernos que cambian y reprimen, el tiempo de los obreros que se cansan, el tiempo de un país que parece girar siempre hacia el mismo sitio, y el tiempo también de su propio cuerpo, que algún día pasará factura por tantos años de lucha y desgaste, pero por ahora, Pablo sigue componiendo líneas de plomo, como si cada palabra pudiera inclinar la balanza de la historia, y en silencio la balanza empieza a moverse. Si crees que el poder se conquista con discursos brillantes y trajes impecables, espera. Pablo Iglesias Posse va a intentar lo imposible con un arma que parece ridícula frente a un estado entero. Un periódico pobre, una caja de resistencia casi vacía y la terquedad de un tipógrafo. Y lo hará con una cuenta atrás real, brutal. Cada avance que consiga puede ser borrado por una redada, una multa, un cierre, una paliza, o por el simple agotamiento de los suyos, porque el enemigo no es solo el gobierno, es el tiempo que desgasta más que la policía. A finales de los años 80 del siglo XIX, el socialismo español no es una fuerza, es una promesa frágil. El PSOE existe, sí, pero es pequeño, vigilado, discutido por dentro y despreciado por fuera. Y El Socialista, nacido en 1886, no es un gran diario. Es una trinchera de papel. Imagina la escena. Tinta barata, noches largas, manos manchadas y la sensación de que cada número puede ser el último. En una España donde el turno de partido se reparte el país como un botín, con caciques que fabrican elecciones y con gobernadores civiles que deciden quién puede hablar. Sacar un periódico obrero es como encender una cerilla en un polvorín y esperar que no te aplasten antes de que prenda. Pablo entiende algo que muchos no quieren aceptar. Sin organización, la indignación se pudre. Por eso, mientras otros sueñan con el estallido inmediato, él insiste en lo lento, en lo disciplinado, en lo que parece aburrido. Cuotas, actas, agrupaciones, propaganda, formación, y ahí aparece el primer gran choque real de su vida pública, el enfrentamiento con una cultura política que vive de la improvisación y el caudillismo. Pablo no quiere un movimiento de fogonazos, quiere una máquina que aguante golpes. Esa obsesión lo vuelve imprescindible, y también lo convierte en blanco. En 1888 llega un momento que, visto desde hoy, parece inevitable, pero entonces fue una apuesta suicida. La fundación de la Unión General de Trabajadores. La UGT nace en Barcelona, en un congreso donde el aire huele a humo, a sudor y a miedo. Miedo, sí, porque organizar sindicatos en serio significa poner nombres y direcciones a la protesta. Significa que la patronal ya no se enfrenta a individuos aislados, sino a una estructura, y eso, en la España de la Restauración, se paga. Pablo, que no es un aventurero, lo sabe. Aún así, empuja, porque si el partido es la voz, el sindicato es el músculo. Y sin músculo, la voz se queda en lamento. Pero el músculo necesita pan. Y aquí la historia se vuelve más áspera. La UGT y el PSOE no crecen con épica. Crecen con sacrificios minúsculos, monedas contadas. Reuniones después de jornadas de 12 horas. Obreros que llegan con los ojos rojos de cansancio y aún así se quedan a escuchar y, al mismo tiempo, una presión constante. Despidos por agitador, listas negras, amenazas. La represión no siempre llega con uniforme. A veces llega con hambre. Pablo se convierte en el rostro más visible de esa estrategia, no porque lo busque como un vanidoso, sino porque su carácter, seco, austero, casi ascético, encaja con lo que predica.
No promete milagros, no vende paraísos. Habla de salarios, de jornadas, de accidentes laborales, de niños trabajando, de mujeres cobrando menos por lo mismo. Y esa concreción, en un país acostumbrado a la retórica hueca, es dinamita. La gente puede no estar de acuerdo con él, pero entiende de qué habla. Y eso es peligrosísimo para un sistema que vive de confundir. En 1889, el socialismo español se asoma al mundo. Pablo participa en el Congreso Fundacional de la Segunda Internacional en París. Para un tipógrafo madrileño, cruzar fronteras no es turismo, es una revelación. Allí ve que la miseria no es solo española, que la explotación tiene acentos distintos, pero la misma lógica, y vuelve con una idea aún más peligrosa, que la clase trabajadora puede pensarse como fuerza histórica, no como masa resignada. Esa conexión internacional le da legitimidad y le añade enemigos, porque en la España oficial todo lo que huela a internacional suena a conspiración. Mientras tanto, dentro del propio movimiento obrero, el conflicto no desaparece. Se afila. El anarquismo tiene una presencia enorme en España, especialmente en Cataluña y Andalucía, y mira con desconfianza la vía política. Pablo, en cambio, cree que sin entrar en las instituciones, el obrero seguirá siendo un espectador. Esa disputa no es un debate académico. Se traduce en rupturas, en acusaciones, en competencia por la influencia en los talleres, y, a veces, en algo peor. Cuando el Estado decide que obrero y terrorista son sinónimos, todos pagan. Pero algunos pagan más. Los años 90 traen un giro oscuro. Atentados, pánico, leyes de excepción. Barcelona vive una espiral de violencia y represión que culmina en el proceso de Montjuïc tras el atentado de 1896. Detenciones masivas, torturas denunciadas, condenas que huelen a escarmiento. El mensaje del Estado es claro. Si el orden tiembla, se golpea sin mirar. Y en ese clima, Pablo tiene que caminar por una cuerda floja. Condenar la violencia individual sin regalarle al gobierno la excusa para aplastar a todo el movimiento obrero. Es un equilibrio cruel, porque cualquier frase puede ser usada en su contra. Si calla, lo acusan de complicidad. Si habla, lo acusan de instigador. Y mientras tanto, el socialista sigue saliendo. Como un corazón que late aunque le falte sangre, aquí entra el reloj de verdad. No el de la historia, sino el de la supervivencia cotidiana del proyecto. Cada multa al periódico es una amenaza de cierre. Cada cierre temporal es un golpe a la moral. Cada detención de un militante es una grieta en la red. Pablo vive con la sensación de que todo puede venirse abajo por una decisión administrativa firmada en un despacho, y aún así insiste en lo mismo. Organización, paciencia, disciplina. Es desesperante, y es lo único que funciona. En 1890 se celebra por primera vez el 1 de mayo en España, y el socialismo participa en esa jornada que mezcla fiesta y desafío. No es una manifestación gigantesca como las de décadas posteriores, es más bien una declaración. Estamos aquí. Y decir estamos aquí, en un país donde el obrero debía ser invisible, ya es una provocación. Pablo entiende el valor simbólico, la calle como escenario, la dignidad como bandera, pero también entiende el riesgo. La calle es donde el Estado puede pegar sin dar explicaciones. A medida que pasan los años, el PSOE y la UGT crecen lentamente. No conquistan el país, conquistan algo más difícil: continuidad. Agrupaciones en ciudades, núcleos en oficios, redes de solidaridad, y Pablo se convierte en una especie de referencia moral, casi incómoda. No es un líder de sonrisas fáciles, es un hombre que exige, que critica, que se enfada, que no tolera el oportunismo. Esa dureza le gana respeto y resentimientos, porque en política, incluso en la política obrera, la pureza también puede ser un arma arrojadiza. Y entonces llega 1898, el año del golpe psicológico nacional, la derrota frente a Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. España se mira al espejo y ve ruina. La élite habla de regeneración, de reformas, de modernizar el país, pero para Pablo, esa palabra suena a maquillaje si no toca lo esencial: la vida del trabajador. Mientras los intelectuales discuten el problema de España, en los barrios obreros, el problema sigue siendo el mismo: comer, no enfermar, no morir en una máquina, no ver a los hijos convertidos en mano de obra antes de ser niños. Ese desastre imperial abre una grieta en el relato oficial, y Pablo intenta meter el movimiento obrero por esa grieta. Si el sistema ha fracasado en lo grande, ¿por qué habría de ser competente en lo pequeño? Pero el sistema se defiende, y lo hace con su arma favorita: el control electoral. El sufragio masculino existe desde 1890, pero la realidad es otra. Caciques,
pucherazos, presiones. La democracia es un decorado. Pablo lo denuncia una y otra vez. Y esa denuncia tiene un efecto extraño. No solo moviliza a los suyos, también irrita a quienes viven del decorado. Porque señalar el truco es arruinar el espectáculo. A principios del siglo XX, el socialismo empieza a rozar algo que antes parecía imposible. Representación institucional. No es un salto repentino, es una escalera empinada. Concejales en algunos municipios. Presencia en debates locales. Influencia sindical en conflictos laborales. Pero cada avance trae un dilema. ¿Cómo entrar en instituciones diseñadas para neutralizarte sin ser neutralizado? Pablo no confía en la integración amable. Para él, la institución es un campo de batalla, no un salón. Y esa visión lo enfrenta tanto a los enemigos de siempre como a los impacientes de dentro, que quieren resultados inmediatos. En 1902 estalla una huelga general en Barcelona que marca el pulso de la época. La conflictividad social crece, y con ella la respuesta del Estado, la Guardia Civil, el Ejército, los estados de guerra. La España oficial reacciona como si cada protesta fuera una invasión. Y Pablo, desde Madrid, ve el patrón repetirse. Cuando el obrero pide, el Estado responde con miedo. Y cuando el Estado tiene miedo, golpea. Pero el giro más dramático llega en 1909 con la Semana Trágica de Barcelona, la chispa. La guerra en Marruecos y el reclutamiento que cae, como siempre, sobre los pobres. Los ricos pueden librarse pagando, los obreros no. Esa injusticia, tan simple que duele, enciende la ciudad. Barricadas, incendios, represión feroz. Y luego, el escarmiento. El fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia, convertido en símbolo de una justicia que parece venganza. Para Pablo, aquello es una señal. El Estado está dispuesto a matar para sostener su autoridad. Y si está dispuesto a matar, entonces la lucha política deja de ser un juego de palabras. Se convierte en una cuestión de vida o muerte. En ese clima, el socialismo toma una decisión estratégica que cambia el tablero. Buscar alianzas electorales con los republicanos. No es una decisión cómoda. Dentro del PSOE hay resistencias. Pactar con burgueses suena a traición para algunos. Pero Pablo, que ha pasado media vida viendo cómo el sistema manipula las elecciones, entiende que sin romper el cerco no habrá voz en el Parlamento. Y aquí aparece un giro inesperado en su trayectoria. El hombre de la disciplina y la pureza acepta una táctica de coalición, no porque se ablande, sino porque calcula, porque el reloj sigue corriendo. Y el movimiento necesita una tribuna nacional antes de que otra ola represiva lo devuelva a la clandestinidad. La conjunción republicano-socialista se convierte en esa palanca, y en 1910, por fin, ocurre lo que durante décadas parecía una fantasía. Pablo Iglesias Posse entra en el Congreso de los Diputados. Como el primer diputado socialista de España, imagina el contraste visual. El tipógrafo austero, con su pasado de hambre y talleres, sentado en un hemiciclo donde la mayoría viste la seguridad de quien nunca ha temido el desahucio. No es solo un escaño, es una intrusión. Pero entrar no significa ser aceptado. El Parlamento no lo recibe como a un colega, lo tolera como a una anomalía. Y Pablo lo sabe. Sabe que lo miran como a un intruso, como a alguien que trae el barro de la calle a una alfombra cara. Y ahí, en ese instante, el conflicto central se vuelve nítido. Un obrero frente a un sistema construido para que los obreros no hablen. Pablo no llega para decorar, llega para señalar, para incomodar, para recordar con cada intervención que fuera de esas paredes hay un país que trabaja y no manda. Y sin embargo, incluso en ese momento de triunfo, la amenaza no desaparece. Se transforma porque ahora el reloj corre más rápido. Ya no basta con resistir. Hay que demostrar, hay que convertir la presencia en poder real, hay que evitar que el escaño sea un símbolo vacío. Y Pablo siente, como una presión en el pecho, que el tiempo personal también se acorta. Décadas de desgaste, de noches sin descanso, de tensión constante. El cuerpo no es infinito, la historia tampoco espera. Así termina esta fase de su vida. No con una victoria definitiva, sino con una puerta abierta a un pasillo peligroso. Pablo ha logrado lo que parecía imposible. Llevar la voz obrera al corazón del Estado. Pero ahora está dentro de la boca del lobo. Y el lobo no solo muerde, aprende. El primer día que Pablo Iglesias Posse se sienta en el Congreso, no entra como un invitado. Entra como una mancha de tinta en un mantel blanco. Y el sistema, que ha tolerado huelgas, mítines y periódicos, porque siempre podía aplastarlos desde fuera, descubre algo que le da auténtico pánico. Ahora el obrero habla desde dentro. No en la calle, donde una carga de caballería lo dispersa, no en un local que se clausura con un sello,
en el hemiciclo donde cada palabra queda escrita, registrada, repetida, y ahí empieza otra cuenta atrás, más cruel que la anterior, la del desgaste. Porque Pablo no llega joven, llega con el cuerpo gastado por décadas de imprenta, por noches sin dormir, por la tensión de sostener una organización que podía quebrarse con una multa. Y ahora, además, tiene que demostrar que ese escaño no es un trofeo, es un arma. Si falla, si se vuelve decorativo, el sistema lo usará como prueba de que ya están representados, y por tanto, ya pueden callarse. La escena es casi cinematográfica. Bancos de madera, trajes oscuros, bigotes engominados, el murmullo de una España oficial que se cree eterna, y en medio, un hombre austero, sin el brillo de los oradores de salón, con una voz que no busca aplauso sino precisión. Pablo no viene a seducir, viene a señalar, y lo hace con algo que descoloca a los diputados de la Restauración. Habla de cosas que huelen a taller, accidentes de trabajo, jornadas interminables, salarios que no alcanzan, niños que deberían estar en la escuela y están en una fábrica, mujeres cobrando menos por lo mismo. Cuando pronuncia esas palabras, no está opinando, está metiendo en el Parlamento la vida real, esa que el turno de partidos prefiere, mantener fuera como si fuera una vergüenza. Pero el Congreso no es un altavoz neutral, es un campo minado. Cada intervención de Pablo es observada con lupa, esperando el tropiezo, la frase que puedan convertir en peligro revolucionario, y él lo sabe, por eso su estilo es seco, casi quirúrgico. No regala metáforas, no se pierde en grandilocuencias. A veces parece frío, incluso duro, pero esa dureza es una estrategia de supervivencia. En un sistema que vive de caricaturizar al adversario, la precisión es un escudo. Mientras tanto fuera, la calle no se detiene. La UGT sigue creciendo, y con ella la tensión social. España entra en una década donde el conflicto laboral se vuelve cotidiano, y el Estado responde con su reflejo habitual. Estados de guerra, suspensión de garantías, guardia civil. Pablo está atrapado en una paradoja. Cuanto más visible es el socialismo en las instituciones, más miedo provoca en quienes mandan. Y ese miedo se traduce en represión. El escaño no lo protege, lo convierte en objetivo. Y entonces llega el gran giro que pone a prueba todo lo que Pablo ha construido. La Primera Guerra Mundial. España se declara neutral, pero la neutralidad no significa calma. Significa negocio para algunos y hambre para muchos. Los precios suben, los salarios no. En los barrios obreros, la neutralidad se siente como una estafa. Se trabaja más, se vive peor, y el país se parte en dos bandos de simpatías, aliadófilos y germanófilos, mientras la gente común solo ve una cosa: la cesta de la compra convertida en un lujo. Pablo, desde el Congreso y desde el socialista, insiste en lo esencial. No es una guerra de ideas para el obrero español. Es una crisis de vida cotidiana. Y ahí el socialismo se enfrenta a un enemigo que no lleva uniforme. La inflación, la especulación, el hambre. Un enemigo que no se puede detener con un mitin. Un enemigo que desgasta lentamente como una enfermedad. En 1917 la tensión acumulada estalla. España vive una tormenta perfecta. Juntas militares, crisis política y una clase trabajadora que ya no aguanta. La UGT y la CNT, dos mundos que tantas veces se han mirado con recelo, convergen en una idea peligrosa. Una huelga general. No es un gesto simbólico, es un desafío directo al Estado, y aquí el conflicto se vuelve personal para Pablo, porque su vida entera ha sido una pelea contra la improvisación y el aventurerismo, pero también contra la resignación. ¿Cómo se convoca una huelga general sin que se convierta en una carnicería? ¿Cómo se aprieta al sistema sin darle la excusa para aplastar a todos? La huelga de agosto de 1917 se lanza en un país que ya está nervioso, armado, dispuesto a responder con violencia, y la respuesta llega: detenciones, ejército en las calles, muertos. La represión es rápida y ejemplarizante. El Estado no quiere solo parar la huelga, quiere enseñar una lección, y la lección tiene nombres y apellidos. El comité de huelga, con dirigentes socialistas como Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Daniel Anguiano y Andrés Saborit, es detenido y condenado. Cadenas, tribunales, condenas durísimas. El mensaje es brutal: si os organizáis, os destruimos. Para Pablo aquello es un golpe doble. Por un lado, la huelga demuestra que el movimiento obrero tiene fuerza real. Por otro, la represión amenaza con descabezar la organización. Y aquí aparece uno de esos momentos donde la política se vuelve una escena de tensión pura. El socialismo decide convertir a los condenados en bandera electoral, presentarlos como candidatos.
Obligar al sistema a elegir entre su castigo y su propia fachada legal es una jugada arriesgada, casi insolente. Usar las reglas del régimen para exponer su violencia, y funciona. Los condenados resultan elegidos diputados en 1918 y salen de prisión. Es un giro que parece imposible. Hombres encarcelados por desafiar al Estado, liberados por la misma maquinaria electoral que el Estado controla. Pero la victoria tiene un sabor amargo, porque el precio ha sido alto. Muertos, miedo, heridas que no se cierran, y porque el sistema aprende otra vez. Entiende que el socialismo no es solo protesta, es capacidad de convertir la represión en legitimidad. Pablo, ya mayor, observa cómo su criatura, PSOE y UGT, entra en una fase nueva. Ya no es solo resistencia, es influencia. Y con la influencia llegan dilemas que antes eran teóricos y ahora son cuchillos. ¿Hasta dónde negociar? ¿Cuándo ceder? ¿Cómo evitar que la institución te domestique? Pablo no es ingenuo. Sabe que el poder tiene una forma de corromper incluso a quienes lo detestan. Por eso su figura se vuelve, para muchos, una especie de conciencia incómoda. El hombre que recuerda que el objetivo no es estar en el Parlamento, sino cambiar la vida fuera de él. En esos años, el socialismo empuja reformas y reivindicaciones concretas, legislación laboral, protección frente a accidentes, límites. A la jornada, reconocimiento de derechos sindicales. No todo se consigue, ni mucho menos. Pero la presión constante va abriendo grietas, y cada grieta se paga con conflictos. Huelgas, cierres patronales, choques con gobernadores civiles. La España de la Restauración se va llenando de un ruido de fondo, el de una sociedad que ya no acepta el silencio como destino. Sin embargo, el enemigo más peligroso no siempre está enfrente. A veces está dentro, como una fractura lenta. La Revolución Rusa de 1917 cae sobre el movimiento obrero europeo como un rayo. Para algunos es la prueba de que el mundo puede darse la vuelta. Para otros es una advertencia. El precio puede ser una guerra civil, una dictadura, un abismo. En el socialismo español, la pregunta se vuelve venenosa. ¿Seguir la vía parlamentaria y sindical, o abrazar el modelo bolchevique y la Tercera Internacional? Pablo, formado en la disciplina de la organización y en la idea de construir fuerza paso a paso, mira con recelo el salto al vacío, no porque no desee una transformación profunda, sino porque conoce el terreno español. La represión, el ejército, la fragilidad institucional y a la facilidad con la que el Estado convierte cualquier crisis en excusa para aplastar, y también porque su socialismo está hecho de imprenta y asamblea, no de conspiración. Su conflicto con el tiempo se vuelve aquí conflicto con la impaciencia histórica, la tentación de quemar etapas. El debate no es abstracto. Divide amistades, rompe lealtades, crea bandos, y Pablo, ya con la salud tocada, se ve obligado a sostener una línea en medio de una tormenta ideológica. La tensión sube porque no se discute solo una estrategia, se discute la identidad. ¿Qué significa ser socialista en un mundo donde la palabra revolución ha cambiado de forma? En 1921, la fractura se materializa. Una parte del socialismo español se separa y acaba confluyendo en lo que será el Partido Comunista. No es un detalle menor, es una herida. Para Pablo, que ha dedicado su vida a construir continuidad, ver una escisión es ver cómo el edificio que levantó con monedas y noches en vela pierde ladrillos. Y, sin embargo, también es una prueba de que el movimiento ha crecido lo suficiente como para generar corrientes, tensiones, alternativas. La debilidad no se divide así, se divide la fuerza. Mientras el socialismo discute su rumbo, España se descompone por otros lados. Marruecos sigue siendo una sangría. En 1921, el desastre de Annual sacude al país con una violencia que no es solo militar, es moral. Miles de muertos, una sensación de incompetencia, de corrupción, de abandono. La palabra responsabilidades empieza a sonar como amenaza para la monarquía y para el sistema. Y en ese clima, el Parlamento se vuelve un teatro aún más frágil, con el suelo temblando bajo los pies. Pablo, que ha pasado años denunciando la injusticia del reclutamiento y el coste humano de las aventuras coloniales, ve cómo la realidad le da la razón de la forma más macabra, con cadáveres. Pero tener razón no trae alivio, trae rabia y trae miedo, porque cuando un régimen se siente acorralado, no reforma, se protege. En 1923, el golpe de Miguel Primo de Rivera cae como una puerta de hierro, se suspende la vida constitucional, se impone la dictadura, se promete orden. Y de pronto, todo el esfuerzo de décadas, entrar en instituciones, usar la tribuna parlamentaria, arrancar reformas, parece quedar en pausa o en peligro. Para Pablo,
Es como si el reloj que llevaba oyendo toda su vida cambiara de ritmo. Ya no es el tic-tac de la represión puntual, sino el silencio pesado de un régimen que puede decidirlo todo sin debate. Y aquí llega otro giro incómodo. La dictadura busca apoyos, intenta domesticar el conflicto social, y parte del movimiento obrero se plantea cómo actuar, resistir frontalmente y arriesgar la destrucción, aprovechar espacios para proteger a los trabajadores. La UGT, en ciertos ámbitos, entra en una relación compleja con el nuevo poder, participando en organismos laborales. Para algunos es pragmatismo, para otros es una traición. Pablo, ya anciano, observa cómo la realidad obliga a decisiones que no encajan en consignas simples, y su figura, otra vez, se vuelve un punto de referencia moral en medio de la niebla. El hombre que nunca buscó comodidad, el que siempre sospechó de los atajos. Pero el cuerpo no negocia, la salud de Pablo se deteriora, el desgaste de décadas, la tensión constante, la vida austera, pasan factura. Y esa es la cuenta atrás final que nadie puede votar ni aplazar, la del propio organismo. Mientras el país entra en dictadura, mientras el socialismo se reacomoda, mientras las discusiones internas siguen ardiendo, Pablo se va apagando. No como un héroe romántico, sino como lo que fue siempre. Un trabajador de la política, un obrero de la organización, alguien que convirtió la constancia en una forma de combate. Aún así, incluso en su declive, su presencia pesa, porque hay algo que el sistema nunca logró quitarle: la coherencia. Podían insultarlo, ridiculizarlo, vigilarlo, multar su periódico, encarcelar a los suyos, cerrar locales, pero no podían comprarlo. Y en un país donde tantos se doblaban por un cargo o por un favor, esa incorruptibilidad era casi un escándalo. La tensión de esta etapa no está en una sola batalla, sino en la sensación de que todo lo conquistado puede evaporarse, que el parlamento que un día lo vio entrar como intruso ya no manda, que la legalidad que permitió liberar a los presos de 1917 ahora está suspendida, que el movimiento obrero, por primera vez con fuerza real, tiene que aprender a sobrevivir en un tablero donde las reglas han sido arrancadas. Y Pablo, que empezó su vida con hambre y terminó entrando en el corazón del Estado, se encuentra ante la ironía más dura. Cuando por fin el socialismo español tiene músculo y voz, el país cae en un silencio impuesto. No es el final de la historia, pero sí el final de una época. Y en ese silencio, la figura del tipógrafo se vuelve aún más nítida, como una fotografía revelada en la oscuridad. Un hombre que no ganó por brillo, sino por resistencia, que no conquistó con promesas, sino con organización, y que, incluso cuando el tiempo empezó a ganarle, siguió peleando contra el enemigo más constante de su vida, un sistema que quería obreros sin palabra. Hay una imagen que duele por lo que tiene de simple. Pablo Iglesias Pose, el hombre que metió al obrero en el Parlamento, termina sus días sin Parlamento. El mismo país que lo vio alzar la voz entre terciopelos y bigotes engominados, ahora habla en susurros bajo una dictadura, y el contraste es brutal. Cuando por fin el socialismo español tiene fuerza suficiente para cambiar cosas de verdad, el tablero se apaga, como si alguien hubiera soplado una vela en mitad de la partida, pero Pablo no se apaga de golpe, se apaga como se gastan las máquinas de una imprenta. Pieza a pieza, con un ruido sordo, sin espectáculo, su cuerpo, que durante décadas fue herramienta de taller, de tribuna, de organización, empieza a fallar. Y ahí aparece la última cuenta atrás, la más implacable, la que no se negocia con nadie, el tiempo biológico. No hay comité, no hay votación, no hay huelga que lo detenga, solo días que se acortan. En la España de Primo de Rivera, la política se vuelve un pasillo estrecho, se suspenden garantías, se recortan libertades, se impone el orden como si fuera una medicina amarga. Y en ese clima, el movimiento obrero se enfrenta a un dilema que quema por dentro. ¿Cómo se protege a la gente cuando el Estado ya no finge? Porque antes, al menos, existía la fachada. Elecciones, debates, prensa con respiración entrecortada. Ahora, el poder puede cerrar puertas sin pedir permiso. La UGT, buscando espacios donde no dejar a los trabajadores a la intemperie, entra en una relación compleja con el nuevo régimen, participando en organismos laborales como los comités paritarios. Para unos, eso es una rendija por la que colar mejoras concretas, arbitrajes, acuerdos, cierta protección frente al abuso patronal. Para otros, es el principio de la domesticación. Sentarse con la dictadura es aceptar su legitimidad, y esa discusión no es teórica. Es una pelea por el alma del movimiento, en los cafés,
en las casas del pueblo, en los pasillos donde antes se hablaba de convenios y ahora se habla de vigilancia. La palabra colaboración suena como una acusación. Pablo, ya anciano, no está en condiciones de dirigir cada maniobra, pero su sombra pesa porque su vida entera fue una guerra contra dos enemigos: la miseria y la corrupción moral. Y la dictadura, con su promesa de orden, trae un veneno conocido: la tentación de la comodidad. El poder ofrece sillas, ofrece interlocución, ofrece paz social a cambio de silencio. Y Pablo siempre sospechó de los atajos, no porque fuera un romántico del sufrimiento, sino porque sabía algo que se aprende en la imprenta. Si una letra se tuerce, toda la página sale mal. Si una organización se acostumbra a ceder por conveniencia, un día ya no sabrá dónde está el límite. Su conflicto final no es con un rival de carne y hueso sentado enfrente. Es con el desgaste, con la ambigüedad, con la posibilidad de que lo construido se deforme, y también con una España que parece condenada a repetir el mismo mecanismo. Cuando la presión social sube, en lugar de abrir, cierra; en lugar de reformar, golpea. Pablo lo ha visto demasiadas veces, lo ha denunciado demasiadas veces. Y aún así, verlo otra vez, al final de su vida, tiene algo de ironía cruel. Mientras tanto, su salud se convierte en un campo de batalla silencioso. El hombre que vivió con austeridad casi feroz, que convirtió la disciplina en una forma de ética, empieza a depender de cuidados. Y hay algo profundamente humano y profundamente duro en imaginarlo así. Él, que sostuvo a tantos, ahora sostenido; él, que fue piedra, ahora frágil. No hay épica en la enfermedad, pero sí hay verdad. Y la verdad es que el cuerpo pasa factura por cada noche sin dormir, por cada tensión acumulada, por cada década de pelea contra un sistema que no perdona. Aún debilitado, Pablo sigue siendo un símbolo incómodo. No el símbolo fácil, de cartel y consigna, sino el que molesta porque obliga a compararse. En un país donde tantos se vendieron por un favor, él se mantuvo incorruptible. Y esa incorruptibilidad, con los años, se vuelve casi una provocación. Porque no es solo honradez. Es una forma de decirle a todos los demás que sí se podía vivir sin arrodillarse, que no era inevitable, que la excusa de todos lo hacen era, en el fondo, una coartada. En esos últimos años, su figura convive con un movimiento que ya no es el pequeño círculo perseguido de los inicios. El PSOE y la UGT son organizaciones con peso real, con miles de afiliados, con estructura, con cuadros. Y eso, que debería ser una victoria limpia, trae un peligro nuevo: el de la burocracia, el de la rutina, el de la distancia entre dirigentes y base. Pablo lo intuye, lo teme, porque él viene de un mundo donde cada peseta contaba, donde cada local podía ser clausurado, donde cada número de El Socialista era una batalla. Y ahora, con más fuerza, aparece el riesgo de olvidar por qué se empezó. La dictadura, además, no es un paréntesis inocente, es un molde. Cambia hábitos, cambia miedos, cambia el lenguaje. La gente aprende a callar, aprende a medir palabras, aprende a no dejar rastros. Y eso es devastador para un movimiento que nació de hablar en voz alta. Pablo, que hizo de la palabra impresa un arma, ve cómo el aire se vuelve más denso, como si la tinta costara más, como si cada frase pudiera ser la última. Y entonces llega el golpe más íntimo, la certeza de que no verá el desenlace, que su vida, que fue una escalera construida peldaño a peldaño, no alcanza el último piso. Esa es la tragedia secreta de tantos fundadores. Levantan la casa, pero no viven en ella. Pablo, que soñó con una España donde el obrero no fuera un mueble, muere antes de ver la Segunda República, antes de ver al socialismo entrar en gobiernos, antes de ver reformas que durante décadas parecieron imposibles. Su tiempo se acaba justo cuando el país se acerca a un cambio histórico. El 9 de diciembre de 1925, Pablo Iglesias Posse muere en Madrid, y la noticia corre como corren las noticias que importan de verdad. De boca en boca, con un tono que no es solo tristeza, sino reconocimiento. Porque incluso sus adversarios, los que lo insultaron, los que lo ridiculizaron, los que lo temieron, saben que se ha ido alguien. Raro, un hombre que no se dejó comprar. Y en política eso es casi una especie en extinción. Su funeral se convierte en una escena que el poder no puede controlar del todo. Una multitud acompaña el féretro. No es una multitud de protocolo. Es una multitud de barrio, de taller, de gente que camina como si estuviera pagando una deuda. Hay algo sobrecogedor en esa imagen. El tipógrafo, el huérfano, el obrero que aprendió a leer tarde, despedido por miles, como si la ciudad entera, por un momento, recordara que la historia no la hacen solo los que mandan, sino también los que resisten. Y ahí aparece un giro que no es de guión, sino de realidad. La dictadura,
que pretendía imponer silencio, se encuentra con un duelo, que es también una demostración de fuerza, porque un entierro puede ser un acto político sin decir una sola palabra. Basta con la cantidad de gente, basta con el orden de la marcha, basta con la gravedad de los rostros. Es como si el país, por unas horas, recuperara la voz a través del paso de miles de pies. Después de su muerte, Pablo se convierte en referencia, pero no de manera uniforme. Su legado es un campo de disputa. Para unos es el padre del socialismo español, el ejemplo de disciplina, de organización, de paciencia estratégica. Para otros, representa una vía demasiado gradual, demasiado institucional, demasiado prudente frente a la tentación revolucionaria, y esa tensión no desaparece, se hereda. Porque Pablo no dejó un dogma cerrado, dejó una forma de estar en el mundo. Construir, sostener, resistir sin venderse. Su nombre queda ligado para siempre a el socialista, a la UGT, al PSOE, a la Casa del Pueblo, a la idea de que la clase trabajadora podía tener instrumentos propios. Y eso, en la España de su tiempo, fue casi una herejía. Antes de Pablo, el obrero era masa. Con Pablo, el obrero empieza a ser sujeto. No por magia, no por un discurso brillante, sino por algo más difícil, por organización. Y hay un detalle que resume su vida con una precisión casi cruel. Pablo nunca fue un hombre de lujo, ni siquiera cuando pudo. No se construyó una leyenda de terciopelo. Su épica es la de la constancia, la de levantarse y volver a empezar, la de imprimir un periódico cuando te lo cierran, la de abrir un local cuando te lo clausuran, la de sostener una huelga cuando el hambre aprieta, la de hablar en el Congreso sabiendo que te escuchan esperando tu error. Con el tiempo España cambiará de piel, caerá la dictadura, llegará la república, vendrán esperanzas y vendrán tragedias. Y en medio de esos terremotos, el nombre de Pablo Iglesias Pose seguirá apareciendo como una raíz, no como un santo, no como un mito perfecto, sino como el hombre que demostró que la política también puede ser un oficio honrado, que se puede entrar en el corazón del Estado sin convertirse en su mascota, que se puede tener poder, aunque sea pequeño, aunque sea parcial, sin vender el alma, y quizá el legado más inquietante sea ese, que su vida obliga a una pregunta incómoda, una pregunta que atraviesa generaciones. Si un tipógrafo pobre, sin padrinos, sin fortuna, sin apellido ilustre, pudo construir una organización capaz de desafiar a un régimen entero, entonces, ¿qué excusa queda para la resignación? Porque al final, cuando se apagan los discursos y se cierran los libros, lo que queda de Pablo no es una frase brillante, es una imagen, la tinta negra sobre el papel blanco, la palabra impresa que no se puede desoír, el obrero que aprendió a hablar y ya no volvió a callarse. Y aunque él muera en 1925, su verdadera victoria es otra, que después de él, España ya no puede fingir que no existe esa voz,